Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 13 de octubre de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Gracias por vernos. La ex candidata presidencial y ex primera dama Hillary Clinton, que tiene ya 73 años, 2 años menos que Trump, que ha cumplido recientemente 75, tiene Trump, ha estado en un programa de televisión llamado The View y ha dicho cosas acres, severas, contra Trump. La señora Clinton ha dicho que Trump, al no reconocer su derrota en las elecciones presidenciales, está socavando peligrosamente la legitimidad de la democracia en Estados Unidos. So, how close do you think we came to a full constitutional crisis, and how accountable do you think President Trump should be for that? You know, I think we not only came close to a full constitutional crisis, I think we're still in it. Yeah. And that gives me absolutely no satisfaction in saying this, because I think we're at a very dangerous, continuing, high-level attack on the legitimacy of our government and the election of our president. And obviously, our former president is not only behind it, he incited it, he encouraged it, and he continues to do so. No dice su nombre, no menciona a Trump, pero por supuesto lo despelleja, ¿no? La señora Clinton está lanzando un libro de ficción. Se ha puesto a escribir ficciones, novelas terroríficas, como su esposo, Bill. Claro que la señora escribe sus libros en compañía de otra escritora con más oficio, y lo mismo hace Bill Clinton. Por eso Hillary está dando tantas entrevistas. Menos porque tenga ganas de hablar de política que porque tiene ganas de promocionar y vender su libro. Entiéndase bien. Hecha esa salvedad, la señora Clinton dice que el Partido Republicano se ha convertido en un culto a la personalidad de Trump, creo que no exagera mucho, y de paso dispara contra Facebook, una red social o una plataforma a la que acusa de desinformar sistemáticamente. And you have leaders of the Republican Party who have willingly gone along as though they're members of a cult, not a political party, but a cult. And their continuing attacks on the election, their refusal to say, you know what, we've counted these votes, it's over, we're going to move on, has sown so much doubt. And then you combine it with the disinformation network known as Facebook, and you've got a volatile mix. So yeah, we are still in the midst of a concerted, well-funded effort to undermine American democracy. Pero quizá los republicanos apoyan a Trump porque consideran que fue un buen presidente. Y quizá lo apoyan también porque consideran que sería un formidable candidato en 3 años. Y entonces pasan por alto los desafueros, las desmesuras, los excesos en que incurre el expresidente. Por ejemplo, al no reconocer su derrota frente a Biden, ¿no? La señora Clinton dijo también en esta entrevista que ella no duda ni un segundo, yo tampoco, de que si Trump se lo propone, será el candidato presidencial de los republicanos. Of Republicans and Republican-leaning independents believe that Trump should lead the party. So if they're saying this 63%, what does that say about the entire state of our nation? Look, I think if he wants to be the nominee, he will be the nominee. I don't think there's any doubt about that. Right. And I think that everybody else who is talking about it or considering it understands that. So what they are doing is trying to placate and play up to him, because if he decides not to run, they want to be the second or, other alternative choice. Y es que, no exagera la señora Clinton, en el Partido Republicano, al menos de momento, no hay nadie que sea capaz de competirle a Trump, ¿no? Tiene rivales, pero son muy débiles, Marco Rubio, Ron DeSantis,
y algún otro, ¿no? Más adelante vamos a ver una encuesta que confirma que entre los precandidatos republicanos Trump de momento arrasa, ¿no? En esta entrevista la señora Clinton dijo también que los republicanos parecen asustados de Trump y por eso le rinden pleitesía, a pesar de que en privado lo critican, temerosos, claro, de que él se entere. I think it says volumes about the Republican Party today that someone who has the record of attacking our own government, of lying to people about the biggest health crisis that we've had in over 100 years, namely COVID, and the list goes on, is considered the leader because they're all afraid of the mob that he has created and that he keeps energized. And he's going around the country, he's doing these rallies. Pero claro, la política es seducción, es energía y es persuasión. Y estas tres cosas las tiene Trump. Es decir, que él tiene un poder de excitar o soliviantar, inflamar el espíritu de sus seguidores. Este es un poder que no tiene ningún otro precandidato republicano. Esta es la gran diferencia a favor de Trump. Hablando, por supuesto, es un charlatán desenfrenado, ¿no? Pero tiene el poder de la palabra y el poder de excitar a sus seguidores y tornarlos en verdaderos fanáticos, como se vio el 6 de enero de este año, cuando asaltaron el Capitolio. En otra entrevista a medianoche, la señora Clinton, recorriendo todos los platós, infatigable ella, bueno, hay que vender el libro, ¿no? Le dijo a Seth Meyers que ella apoya la decisión de Biden de retirarse como se rindió en Afganistán. Do you think then, putting aside how we left, do you think it was the right decision to leave? You know, it's really difficult to answer that because in the former administration, the United States government under Trump made an agreement that actually Trump's former national security advisor, McMaster, said was a surrender agreement to get out by May 1st. So when the United States government tells an adversary, we're leaving, and then the adversary goes, oh, great, let's get ready for them to leave. Let's go to the village and talk to Seth, the head guy, and say, Seth, bring home all your soldiers or you guys are going to be wiped out. And let's use our money from the opium trade to, you know, buy favor and figure out how we're going to take over not just the countryside, but go into the cities and particularly Kabul. That's all in train. And the deal that Trump made with the Taliban was, okay, you're leaving. We won't kill Americans because you're going to leave. Lo que no dice la señora Clinton, lo que oculta o escamotea, es que los tres principales jefes de defensa le pidieron a Biden dejar 2.500, 3.000, 3.500 soldados en Afganistán, en una o dos bases militares. Su secretario de Defensa, el jefe de las fuerzas militares y el general McKenzie. O sea, Austin, Milley y McKenzie. Y Biden no les hizo caso. Pero bueno, si son los principales jefes militares, ¿no serían ellos los que saben mejor qué debe hacerse en el terreno y cómo hay que cuidar a los soldados? Yo creo que Biden se precipitó en una decisión política cuando debió escuchar a sus jefes militares. En cualquier caso, la señora Clinton afirma que quedarse era peligroso e irse era malo también. And so when Biden comes in, he's like left with this totally fait accompli. And his decision has to be either get out in a responsible way, which was to push the deadline a little bit, or put in more troops because they're going to attack us. We have to protect ourselves. It was an absolute, you know, Hobson's choice. So getting out was going to happen once the Trump agreement was reached. How we get out, how we protect ourselves going forward, how we try to help those Afghans who stood with us and we're taking on enormous risk, and I'm particularly focused on all the women who were in the government, they were journalists, they were in business, they were in education and healthcare. Those are the people that I hope we can continue to try to assist.
as we also protect ourselves. So it's complicated, but yeah, it's something that once that was decided was in train. Hobson's Choice o la elección de Hobson consiste entre elegir lo que está disponible, que es malo, o la nada misma. Bien. En otro programa de la medianoche, Jimmy Kimmel, que antes era gordito como yo, lo envidio, ha adelgazado, y es un formidable comediante, se burló con mucho ingenio del expresidente Trump, recogiendo fragmentos del último meeting de Trump el pasado fin de semana en Iowa, cuando el expresidente presentó en sociedad o hizo público su nuevo eslogan de campaña, que es, la verdad, un tanto cacofónico, si me permiten. In Des Moines, Iowa this weekend, he came out of his hole to treat supporters to an hour and 43 minutes of bitching about the election he lost and how he didn't lose the election and how he didn't concede because the election was stolen from him and why would he concede and all the stupid nonsense that runs on a loop in his brain. Trump has not officially announced that he is running in 2024, but he is definitely running in 2024, and he even has an idea for a campaign slogan. So we're using the same slogan, Make America Great Again, and we may even add to it, but we'll keep it. Make America Great Again, because we already did it, right? We're gonna make America great again. Make America great again. Dash, slash, comma, again. Make America great again. I don't know. If you think about it, it's more accurate. Make America great again. Because we made it great. Now we have to make it great again, so it's one of those things. Yeah, it's one of those things. He's still got it. Still sharp as a cucumber. Bastante penoso, bastante patético, ¿no? Suena horrible. Hagan que América sea grande de nuevo. ¿De nuevo? ¿2 veces de nuevo? En fin. Pero la gente lo aplaude levitando. Los números de Biden, entre tanto, justifican el optimismo de Trump, porque Biden se ha hundido, y no ha cumplido todavía 1 año como presidente, se ha hundido en una suerte de marasmo, ¿no? La gente lo percibe como incompetente, como débil, como improvisado. Veamos sus números. Perdón, este fue mi error. Primero la encuesta republicana que confirma que Trump es largamente el favorito para asegurar la nominación. Trump tiene el 47% de intención de voto entre los republicanos, entiéndase bien, ¿no? Y luego están muy lejos Mike Pence, el ex vicepresidente, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida. El propio hijo de Trump tiene 6%, duplicando el caudal de Marco Rubio, que tiene apenas 3%, Mitt Romney, que fue candidato presidencial, 3%, Nikki Haley, la ex embajadora, 3%, Ted Cruz, que peleó la nominación republicana contra Trump y perdió miserablemente, 3%, y Liz Cheney, 2%. O sea, como dijo Hillary, si Trump se propone ser el nominado, no va a encontrar resistencia ni oposición en el partido. No al menos una que sea visible ahora, puede que surja de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Antes de ver los números muy malos de Biden en las encuestas, Trump a veces a sus amigos, a sus contertulios, les dice que él se levanta muy temprano, 5 de la mañana, que es adicto al trabajo y que siempre tiene reservas de energía porque, no tanto porque haga deporte y vaya al gimnasio y se someta a extenuantes sesiones de transpiración. Mucho no suda el señor Trump. No, él se ufana de no consumir alcohol, dice que nunca ha tomado alcohol, y de no fumar tabaco. I learned myself. I had a brother, Fred, great guy, best looking guy, best personality, much better than mine. But he had a problem. He had a problem with alcohol. And he would tell me, don't drink, don't drink. He was substantially older, and I listened to him and I respected, but he would constantly tell me, don't drink. He'd also add, don't smoke.
but he would say it over and over and over again. And to this day, I've never had a drink. And I have no longing for it. I have no interest in it. To this day, I've never had a cigarette. I had somebody that guided me, and he had a very, very, very tough life because of alcohol, believe me. Lo que lleva a la siguiente inútil reflexión: ¿sería Trump una persona más humana si se rebajara a tomar 2 copas de vino? Es decir, esto relajaría o rebajaría un poco su vanidad imperial. No lo sé. Yo tampoco consumo alcohol, yo tampoco fumo tabaco. En mi caso no fue un hermano mayor, porque yo soy el hermano mayor. Y el peor de todos fue mi padre, que tomaba mucho y que fumaba mucho, y como yo quería hacer lo contrario de papá, entonces ni tomo ni fumo, aunque la gente crea que yo soy un pervertido, un depravado, un cocainómano y un sujeto que vive dopado. Me hace gracia el malentendido. Veamos los números de Biden. 53% desaprueba a Biden, apenas 38% aprueba. Es decir, que va mal y ni siquiera lleva un año en el cargo. Siguiente, ¿cómo está manejando la economía? Peor todavía, no 53%, sino 55% desaprueba, 39% aprueba. Dicho sea de paso, y no se lleven todavía este cuadrito, hoy se ha confirmado que Estados Unidos está en 5.6% de inflación anual, de septiembre del 20 a septiembre del 21. Es una inflación altísima y está subiendo a un ritmo de vértigo. Da miedo, ¿eh? Siguiente cuadro, ¿es honesto? 50% considera que no es honesto, apenas 44% que sí. O sea, también la credibilidad de Biden está seriamente erosionada. Y por último, ¿es competente? No, 55%. Sí, 42%. Esto quiere decir que una sólida mayoría, del 50% para arriba, ¿no?, considera que no es honesto, no es competente, no maneja bien la economía y no merece ser aprobado su trabajo. Y recién está comenzando Biden, tendría que preocuparse. Hoy apareció el presidente, el otoñal presidente, anunciando que el puerto de Los Ángeles no va a cesar sus operaciones y va a trabajar 24 horas al día consecutivas, sin interrupciones, los 7 días de la semana. After weeks of negotiation and working with my team and with the major union retailers and freight movers, the Port of Los Angeles announced today that it's going to begin operating 24 hours a day, 7 days a week. This follows the Port of Long Beach's commitment to 24/7 that it announced just weeks ago. So by increasing the number of late night hours of operation and opening up for less crowded hours when the goods can move faster, today's announcement has the potential to be a game changer. Luego dice que, por ejemplo, Walmart va a retirar sus bienes y mercancías de los puertos de madrugada, que los amigos de Walmart le han dicho que ellos van a trabajar también las 24 horas del día, los 7 días de la semana. We need major retailers who order the goods and the freight movers who take the goods from the ships to factories and to stores to step up as well. Today, Walmart, our nation's largest retailer, is committing to go all in on moving its products 24/7 from the ports to their stores nationwide. Specifically, Walmart is committing as much as a 50% increase in the use of off-peak hours over the next several weeks. Lo veo cansado, ¿eh? Lo veo exhausto a Biden. Luego menciona a otras compañías que van a trabajar todo el tiempo sin parar, sin interrupciones. Esto, yo solo decirlo y ya me canso, ¿no? Me da vértigo. FedEx, UPS, Home Depot y Target, entre otras. Additionally, FedEx and UPS, two of our nation's biggest freight movers, are committing today to significantly increase the amount of goods they're moving at night. And other companies are stepping up as well. They include Target, Home Depot, and Samsung, that have all committed to ramp up their activities to utilize off-peak hours at the ports.
Entre tanto, su secretaria de prensa, muy solvente ella, ¿no? Responde mucho mejor que el presidente, la señora Psaki, pelirroja, muy simpática en lo que a mí respecta, fue sorprendida por una pregunta a quemarropa. Y la pregunta fue: ¿ha ido alguna vez en su vida Biden, cuando era senador, vicepresidente o ahora presidente, a la frontera sur, donde hay un drama migratorio? President Biden ever been to the southern border? In his life? Yes. I will have to look back in my history books and check the times he's been to the southern We border. have been looking all morning, and we cannot find any record of him visiting the border as president, vice president, senator, or even as a concerned citizen. Why would that be? I can check and see when the last time or when he may have been. Una pausa, les prometo que será breve. Al volver, el dictador venezolano Maduro diciendo memeces contra España y contra el rey de España, porque Cristóbal Colón llegó hace más de 5 siglos desde los puertos españoles a las islas del Caribe, y también el terrible drama migratorio de los refugiados venezolanos en Colombia, donde 2 jovencitos venezolanos han sido asesinados a sangre fría, y en Chile, donde continúan llegando por centenares y por millares. Chile, un país que se asoma, que está a las puertas de la destitución del presidente Piñera. Regresamos con todo eso. Bienvenidos de vuelta al programa. En los países libres, los ciudadanos tienen el derecho de salir a protestar, ¿no? Y expresarse contra el gobierno, siempre por supuesto que no transgredan la ley. Esto no puede ocurrir en Cuba porque no es un país libre. Hay una dictadura férrea, cruel, hace más de 6 décadas. ¿Y cómo podría sorprendernos que esa dictadura haya hecho oficial que no existe en Cuba el derecho a la protesta pacífica? Niegan el derecho a la protesta. Las autoridades cubanas no le concedieron a activistas opositores el permiso para llevar a cabo una gran marcha pacífica el 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades del país, al considerarla ilícita. La marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba, ensayada en otros países. Los críticos del gobierno, organizados por un grupo de Facebook llamado Archipiélago. Bueno, fue una interrupción un poco brusca. Recordarán ustedes que, de un modo muy raro, muy sospechoso, el personal diplomático de Estados Unidos y de Canadá acreditado en La Habana empezó a sentirse mal, físicamente mal. Mareos, vómitos, malestar general y una suerte de turbación mental. Bien, esos malestares no eran, por supuesto, gratuitos. Fueron consecuencia de un ataque acústico perpetrado repetido, ya no en La Habana, sino en Bogotá. Y de nuevo, los afectados, los damnificados son los diplomáticos de Estados Unidos, que padecen los mismos síntomas que sufrieron los diplomáticos de Estados Unidos y Canadá en La Habana. Desde Nueva York, el presidente Iván Duque se pronunció sobre la situación que involucra a al menos 2 funcionarios de la embajada estadounidense en Bogotá. Los diplomáticos tendrían síntomas del llamado síndrome de La Habana, la misteriosa enfermedad que genera dolores de cabeza, zumbido en los oídos, pérdida de memoria, náuseas y hasta daños cerebrales. Los incidentes de salud son investigados por la Oficina de Seguridad estadounidense. Escuchemos al presidente Iván Duque. Yo creo que es importante que ellos sean la voz oficial en esa materia. Por supuesto, hemos tenido conocimiento de esta situación, pero yo quiero dejar a que sean las autoridades de los Estados Unidos que están haciendo esa investigación, porque se trata de su propio personal, quienes esclarezcan esta situación. Con un cinismo delicioso y al mismo tiempo espeluznante, la televisión oficial rusa, que propala en español también, dice que los diplomáticos de Estados Unidos en Bogotá se han sentido mal, no por ningún ataque acústico, qué ocurrencia, y no, los rusos cómo van a estar detrás de esa emboscada invisible. No, dice la televisión rusa que es el cántico de los grillos el que ha puesto mal de la cabeza a los diplomáticos de Estados Unidos en Bogotá.
Más de una decena de funcionarios estadounidenses que trabajan en la embajada en Colombia han reportado síntomas parecidos al llamado síndrome de La Habana. Medios locales informan que varios de ellos han tenido que ser evacuados junto con sus familiares. La semana pasada el presidente Joe Biden firmó la ley de La Habana 2021 que otorga ayuda a los afectados por el fenómeno. Se trataría de lesiones neurológicas que habrían sufrido los funcionarios estadounidenses y canadienses en Cuba en el 2017. El gobierno norteamericano atribuyó a presuntos ataques acústicos. Sin embargo, recientemente un medio norteamericano reveló un documento desclasificado que descartaba que los síntomas fueran causados por emisiones de ultrasonido y apuntaba a los grillos como posible causa. Increíble, ¿no? Increíble. Es que no es que habrían sufrido daños cerebrales, neurológicos, se comprobó que los habían sufrido y que eran consecuencia de radiaciones, ondas electromagnéticas que dañaban el cerebro. Bueno, ha muerto el general venezolano Baduel, Raúl Baduel. Ha muerto en la cárcel. Dice la dictadura que ha muerto de coronavirus. Baduel fue chavista, íntimo de Chávez, en los primeros años de Chávez. Luego tuvo el coraje y la lucidez de romper con Chávez. Desde entonces, Chávez no se lo perdonó. Estuvo preso un tiempo largo, ya muerto Chávez salió de prisión y Maduro lo devolvió a una hedionda mazmorra donde ha muerto injustamente Baduel. Muere en prisión el militar venezolano y preso político Raúl Baduel, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras batallaba contra la COVID-19. Baduel fue un cercano colaborador del difunto presidente Hugo Chávez y estuvo al frente del Ministerio de Defensa venezolano entre 2006 y 2007. Su muerte fue confirmada por el fiscal general Tarek William Saab. En 2009 fue arrestado por diferentes delitos, los cuales la oposición denuncia como falsos. Previo a su captura, Baduel se había pronunciado en contra del gobierno de Chávez ante su deriva totalitaria. La ONG Foro Penal informa que con Baduel han sido 10 los presos políticos que han fallecido en Venezuela durante el régimen chavista. Baduel, que paz descanse, y uno de cuyos hijos sigue preso también, cometió un error histórico capital, ¿no? Recordarán ustedes que el año 2002 Chávez fue destituido. Chávez estaba preso. Iban a enviarlo a La Habana. Pero Fidel Castro se puso a llamar por teléfono como un demente a los principales jefes militares venezolanos, amenazándolos y exigiéndoles que restituyeran a Chávez en el poder. Fidel habló reiteradamente con Baduel y Baduel se ablandó, se arrepintió. Y fue Baduel, desde Maracay, el general venezolano que devolvió a Chávez al poder. 4 o 5 años después quiso redimirse de ese error histórico capital, rompió con Chávez, criticó públicamente a Chávez y a su dictadura, y así le agradeció Chávez, ¿no? Lo mandó a la cárcel, siguiendo el consejo de Fidel Castro, lo mandó a la cárcel. No lo mandó a fusilar, como hizo Fidel con Ochoa y con los hermanos de la Guardia, pero casi, ¿no? Es decir, se convirtió en un ser afantasmado que iban rotando de una prisión a otra, de una prisión mala a una peor. Creo que ha muerto en una prisión de Fuerte Tiuna. Entre tanto, el esperpéntico dictador venezolano Maduro escupe sobre la memoria histórica del gran navegante, del intrépido Cristóbal Colón. Yo salgo en defensa de Colón, por supuesto, ¿no? Colón fue un soñador y un visionario. Expandió el horizonte de la humanidad. Llegó a las Indias, que no eran las Indias, eran las islas del Caribe, pero se atrevió a ello y puso su vida en juego. Colón era, a fines del siglo XV, lo que son ahora Jeff Bezos, Elon Musk, tratando de expandir nuestro horizonte y llevarnos de paseo al espacio, ¿no? Colón lo logró, y que Maduro, que es un piojo repugnante, insulte ahora a Colón, a mí me subleva.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el martes que enviará una carta al rey Felipe VI de España para pedirle que deje de celebrar el 12 de octubre como día festivo. Esta fecha se conmemora el Día de la Hispanidad, que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Es una ofensa para toda la América que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización. Habla un dictador cruel, un genocida. Millones de venezolanos, entre 5 y 6 millones, se han ido caminando al exilio por culpa de su estulticia y de su crueldad. Habla también el procónsul de La Habana en Caracas. No sé con qué desfachatez acusa a Colón de colonialista. Suena redundante, ¿no? Yo creo que Colón no tenía una agenda política. Colón era un explorador, era un navegante, era, si me apuran, bueno, un geógrafo, ¿no? Quería demostrar que el mar no se terminaba en una caída, en un abismo insondable. Quería demostrar que la tierra no era plana y que navegando y navegando 1, 2 y casi 3 meses, Rodrigo de Triana gritaría tierra cuando vieron una pequeñita isla de las Bahamas, Guananí, ¿verdad? Entonces lo que hizo Colón fue una proeza, una epopeya. Pero por supuesto el ignorante de Maduro es incapaz de entenderlo, como es asimismo incapaz de comprender todo lo bueno que nos trajo España a América, ¿no? El mandatario dijo que escribió la misiva con respeto y con reflexiones desde el corazón de su pueblo. Con respeto. Por eso nosotros nos sumamos a las voces que en América se han levantado para exigir al rey de España que rectifique su posición, que reflexione y que le pida perdón a América por el genocidio de 300 años contra los pueblos originarios. Una pausa será breve y al volver, todo lo que están sufriendo los venezolanos en nuestra América, principalmente los 2 muchachitos adolescentes que han sido asesinados en Colombia, solo por un hurto pequeñito, increíble esto, ¿eh? Los ha matado a sangre fría. Y luego los centenares de refugiados venezolanos que continúan llegando a Chile, cruzando la porosa frontera entre Chile y Bolivia, donde de noche hace un frío terrorífico. Ya venimos. He visto consternado esta noticia que quiero compartir con ustedes con mucho dolor. En un pueblito colombiano llamado Tibú, casi en la frontera misma entre Colombia y Venezuela, al norte de Cúcuta, han matado a 2 jovencitos venezolanos, 2 adolescentes de 12 y 18 años. Los pillaron en una bodega, en un estanquillo, aparentemente hurtando 2 o 3 cositas para comer. Seguro que estaban muertos de hambre los pobres chicos. Los esposaron, los insultaron y luego viene gente y se los lleva y los matan a tiros. Indignación y rechazo ha generado la ejecución de 2 jovencitos en Colombia. Los 2 migrantes de 12 y 18 años fueron retenidos por pobladores en un local comercial en Tibú, en la frontera con Venezuela. En el video grabado por los comerciantes se les puede ver con sus manos atadas como castigo porque presuntamente habían cometido un hurto en el lugar. Lo vamos a hacer correr por todas las redes para que se den de cuenta la clase de ladroncitos que hay. Pero eran 2 niños, ¿no? Y estaban robando algo para comer. Entonces los humillan, les amarran las
las manos, y hasta allí parece que no los van a matar, pero luego la cosa se desborda y la gente se enloquece. Los chicos fueron expuestos así, como peligrosos criminales ante la población reunida en la puerta del local. No queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Antes de que hicieran presencia las autoridades, a pesar de los reiterados llamados, los menores fueron arrebatados a los ciudadanos por 2 desconocidos armados que se los llevaron. Minutos más tarde, aparecieron ejecutados en una carretera cercana. Pero el tipo que les estaba diciendo no queremos verlos tirados al pie de una carretera, y luego vienen 2 tipos armados y aparecen muertos al pie de una carretera. Entonces el gobierno de Duque tiene que investigar, esto no puede ocurrir. Eran 2 niños venezolanos, acababan de cruzar la frontera, tenían hambre, estaban robando 2 o 3 cositas para comer. Ahora la familia de estos niños va a recoger los cadáveres. Es una cosa inhumana, ¿no? Los familiares del más pequeño se presentaron en medicina legal a recoger el cuerpo del menor. Este es el diario vivir de nosotros acá en Tibú. Desplazamientos masivos, amenazas, secuestros. El atroz crimen que ha conmocionado a Colombia ocurre en la población más militarizada del país y con el mayor número de bandas criminales y grupos armados que se disputan el tráfico de drogas en la región. Escalofriante, ¿no? Del mismo modo, los refugiados venezolanos que llegan a Chile caminando desde Venezuela, como esta joven madre, arriesgan sus vidas y a veces en la travesía pierden sus vidas. Venezuela. Como ella, son cientos, miles, los que de día y de noche intentan cruzar a Colchane, Chile. Las condiciones son extremas, de día un sol intenso y de noche temperaturas bajo cero. El frío de la noche es grave, no queremos ir a trabajar. ¿Ya queda menos? Sí. Suerte. Ya, gracias. Qué tragedia, ¿no? Casi todos entran a Chile desde la frontera en Bolivia. Son más de 300 kilómetros de frontera entre Chile y Bolivia. Ese extenso territorio hace casi imposible regular el ingreso de indocumentados. Familias enteras en busca de un trabajo, un techo y comida. Pero la travesía es en extremo riesgosa. La verdad, amigo, que aquí la temperatura llega bajo 0, bajo 5. La verdad, el agua se congela. Y es fuerte por el frío, porque el que se quede por ahí para allá, por ahí se muere, patrón, claro, con ese frío. No exageran. Encuentran los cuerpos sin vida de 2 mujeres venezolanas, una de ellas madre, con un bebito de 9 meses también sin vida. Así sucedió en las últimas horas con 2 mujeres que fueron encontradas a metros de la frontera. La policía uniformada constató sus decesos, al igual que en el caso de una pequeñita de tan solo 9 meses, quien murió tras caer de los brazos de su madre en la localidad de Pisiga, Bolivia. La falta de médicos la llevó a cargarla 3 kilómetros hasta llegar a Colchane, donde los facultativos constataron su fallecimiento. Con ella ya van 15 migrantes muertos este año en las cercanías de este pueblo fronterizo, ubicado a más de 3.600 metros de altura. Pero ¿no puede el gobierno de Bolivia alquilar una flota de 20 ómnibuses y ponerlos a disposición de los migrantes venezolanos para que no caminen centenares, miles de kilómetros? Muriendo en el camino las madres con sus bebitas. ¿No puede el gobierno de Piñera poner buses también para ayudar a los refugiados venezolanos? Hacen todos de la vista gorda y los venezolanos se mueren en el camino. Habla uno de ellos que dice que sueña con llegar a Santiago de Chile. Mi sueño es llegar a Santiago y conseguir un trabajo, estabilizarme y darle una mejor vida a mis hijos. Ha tocado caminar y solo con nuestros hijos y pues gracias a Dios pues ya estamos aquí. Al llegar a Colchane se le hace un chequeo médico a los más pequeños y, como aún estamos en pandemia, luego se envía a todas las personas a un albergue por 5 días. No sin que antes se autodenuncien ante la policía para regularizar su ingreso clandestino. De noche la policía chilena sale a patrullar la frontera. Habla un teniente. El teniente Eric Marchand les da las instrucciones a sus hombres antes de salir a patrullar la frontera.
Es precisamente de noche cuando se produce la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Muy cerca del hito fronterizo sorprende a un grupo tratando de cruzar la trinchera que separa ambos países. No pueden pasar por este sector. Ya. Es un paso irregular, así que no pueden pasar por acá. ¿Cómo que no puede pasar por acá? Hay que recibirlos. Hay niños, hay bebés, se están muriendo de frío y de hambre. Es decir, la policía y los militares de Piñera reciben la orden de expulsar de esa manera cruel a los refugiados venezolanos. No me parece, hay que socorrerlos. Hablan los venezolanos. Pero basta avanzar unos metros para constatar la cantidad de venezolanos que llegan a la frontera. Nosotros no venimos ni a pedir, ni a mendigar, ni nada. Simplemente queremos que nos dejen ingresar porque queremos trabajar. Señor, cuando usted tenga un hijo suyo o su mamá aguantando hambre, usted va a preferir salir a trabajar a otro lado, así no sea su país. Porque usted no va a aguantar, verlos aguantar hambre. Usted no sabe qué es acostarse sin comer. Y entonces por eso es que nosotros emigramos, porque nos hemos acostado sin comer. Yo lo entiendo su posición, yo lo entiendo que ustedes busquen una mejor vida, pero estas no son las formas. Existen los complejos fronterizos, que en estos momentos las fronteras de Chile se encuentran cerradas, ya, por lo cual es el único medio para hacer ingreso a territorio chileno. ¿Y quién cierra las fronteras? El gobierno. Bueno, pues que el gobierno las reabra, que tenga corazón. Porque al que van a terminar expulsando es a Piñera, de la presidencia chilena. Regresamos con eso. Ya están los diputados alistando la acusación constitucional. Yo creo que van a reunir suficientes votos, luego pasará al Senado. Y creo que Piñera merece ser removido del cargo. Ya venimos. Comenzando su primera presidencia ya por el año 2010, el chileno Sebastián Piñera vendió una minera, la minera Dominga, a un amigo suyo del colegio de toda la vida. Piñera ya era presidente cuando se concretó esa venta por más de 150 millones de dólares. La negociación y la firma de los papeles la hicieron los hijos de Piñera, como si el papá, ya presidente, no estuviera al tanto de nada, ¿no? Claro. Y el pago del amigo de Piñera a la familia Piñera se hizo muy sospechosa, muy convenientemente, a una cuenta que tenía Piñera y su familia en las Islas Vírgenes Británicas, en ese paraíso fiscal, todo lo cual se sabe ahora por las revelaciones de los papeles de Pandora. Debido a ese escándalo monumental y al evidente conflicto de intereses en que incurrió Piñera, si no cometió también un delito, ahora el Congreso chileno se dispone a destituirlo. En la Cámara de Diputados están ya reuniendo los votos para luego trasladar la acusación constitucional al Senado. Diputados de todos los partidos lo acusan de usar su cargo para negocios personales por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora. Es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula. En base a las evidencias, a lo que se ha descubierto por los papeles de Pandora, yo creo que se justifica plenamente que el señor Piñera sea destituido. Su mandato expira en marzo, las elecciones presidenciales son el 21 de noviembre. Es probable que a Piñera lo destituyan antes del 21 de noviembre. Todos los antecedentes de esta acusación permiten decir que va a haber un apoyo mayoritario y esperamos también por parte de los diputados y diputadas del oficialismo para luego en el Senado completar este proceso con la destitución del presidente de la República, Sebastián Piñera. Yo espero que lo destituyan y al mismo tiempo avanza la, digamos, investigación penal contra él, contra el señor Piñera, el presidente chileno, a ver si cometió o no un delito.
La acusación constitucional se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace 5 días por la misma operación. La venta en 2010 de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera durante su primer mandato. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir a inicios de noviembre si aprueba o rechaza la acusación. En caso de que prospere, la causa pasaría al Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren 2/3 de los votos para destituir al presidente. ¿Puede entonces que en el Senado naufrague la acusación constitucional para destituirlo? Está previsto que el proceso de destitución se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso. El gobierno de Piñera, cuyo mandato termina el 11 de marzo, señaló que la oposición presentó una acusación sin fundamento jurídico en busca de réditos políticos. Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional, y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional. No estoy de acuerdo con ese ministro o secretario del presidente Piñera. Lo que hizo el presidente, siendo ya presidente, al vender una mina de su familia a un amigo del colegio, recibir el dinero en una cuenta en un paraíso fiscal y recibir el dinero después de que su gobierno diera una orden para que esa zona donde está la minera, fuese exenta de ser declarada como zona ecológica de importancia ambiental, todo ello configura un grosero conflicto de intereses éticos, ¿no? Yo espero que Piñera sea destituido. Quizá no ocurra, pero es lo que me parece debería ocurrir. Ya regresamos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico, nos ven en Perú y en Chile, nos ven en Colombia, y nos ven en Argentina. Y por supuesto en Panamá y en Costa Rica, me olvidaba. Por supuesto, Costa Rica y en Panamá. Seguiremos conspirando mañana. Gracias de corazón y será entonces hasta mañana. Buenas noches.